¿Qué podemos ver en ellos y dónde los podemos conseguir actualmente acá en Perú? Gracias, primero que nada, por la presentación. Y bueno, a mí me inspiró mi situación de migrante, que fue bastante oscura al inicio, pero después me llevó a una luz maravillosa, porque fue un proceso de introspección. Además de eso, soy coach, entonces hice auto-coaching. Aprendí realmente para qué servía el coaching, que antes no lo sabía, ahora lo supe en el proceso. Y bueno, justamente mi libro relata mi historia y la historia de muchos de los clientes que he tenido y los cuales me he asesorado para salir adelante. Lo pueden conseguir en la página del Grupo Ignio y en la página de Amazon. Ahí está disponible mi libro. O también, pues, escribiéndome personalmente. Gracias. Perfecto. Bueno, perfecto. El comentario de acá de Rosmar, y en verdad son ejemplos a seguir, ¿no? Que se pueden visualizar a través de su libro las historias de lo que es la migración y también el efecto que ha causado, no solamente verlo de un ámbito negativo, sino que también podemos proyectar toda la parte positiva que como migrantes podemos prestar, no solamente al Perú, sino en cualquier país donde haya un migrante venezolano actualmente. Bueno, acá el doctor Pedro, sus comentarios sobre su libro. Sí, bueno, buenos días. Gracias a todas las personas que pudieron de una u otra manera poder estar acá con nosotros. Creo que es súper importante tenerlos acá con nosotros. Bueno, ¿eres un capo o cómo convertirse en un capo? La superación de una migración forzada nace en una oficina de abogados, juntamente con el colega Emilio. Trabajábamos allí y allí estaba era como el que nos presentaba los documentos, ¿sabes? Que iba a las entidades. Y esta persona decía mucho la palabra capo, no, son unos capos. Y nosotros, claro, nos hace ruido la palabra capo al venezolano, ¿no? Obviamente. Pero cuando empezamos a ver qué significaba la palabra capo y eran personas que tienen destrezas, habilidades, entonces Emilio en persona un día reflexionando en la oficina y además que queríamos como que hacer algo que resaltara a la migración que venía, dijimos, oye, así como nosotros dos somos destacados en el trabajo que hacemos en la oficina, debe haber muchos migrantes también destacados en lo que hacen. ¿Por qué no iniciar un proyecto donde podamos tener entrevistas inicialmente, donde veamos esa migración pujante? Porque de cierta manera hay otro escenario también con la migración y de ahí prácticamente se da el inicio de contar estas historias en primer momento, como lo dije, virtualmente a través de nuestra plataforma y luego plasmarlo en un libro. Entonces, ¿qué encontramos en cómo convertirse en un capo? Historias de migrantes que han venido y que han pasado un proceso migratorio tanto desde el inicio de salir de Venezuela, más todo lo que han tenido que pasar acá. Aquí vamos a conseguir 9 historias de las 24 que logramos grabar, lo que duró el proyecto, pero son historias que marcan como una que está acá, que dicen que, o sea, somos venezolanos que vimos el oro en la arena. Esta migración que a pesar de las circunstancias no se aferró a sus circunstancias, sino que avanzó. Lo que yo le llamo ser atrevido. Son esta migración que son atrevidas. Y aquí vamos a conseguir esa historia que nos inspira. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, allá afuera tenemos a la venta. Ahí en la mesa está. Sabemos que a pesar de que no, de repente, no es un libro que aún cuenta con una editorial, pero bueno, nuestra intención fue plasmarlo en papel a efectos de que esto se pudiera expandir y que pudiera llegar a más personas. Pero básicamente ahí eso es lo que van a conseguir ustedes en cómo convertirse en un capo, la superación de una migración forzada. Excelente, doctor Pedro, de verdad, también manifestarnos de que no solamente reflejamos lo que hemos aportado como personas individuales a través de esta migración, sino también poder contar las historias de otros y reflejar también, o sea, darle luz también a nuestros compatriotas, y no solamente venezolanos, también podemos existir diferentes nacionalidades que podamos reflejar todo el esfuerzo que implica ser un migrante. Porque todos tenemos una historia diferente, pero todos salimos de Venezuela o de nuestro país de origen con un solo objetivo, que era tener una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que es muy inspiradora toda la labor que en este caso están realizando. Entonces vamos con la doctora Génesis, que nos comente sobre su libro, qué le inspiró, dónde lo podemos conseguir, muy importante, y de qué podemos encontrar en él. Bueno, buenos días, muchísimas gracias nuevamente a todos y todas por estar acá. Lo primero que quiero decirles es que para mí es un honor estar acá sentada con mis compañeros. He tenido la posibilidad, en el caso de Ruth, de leer su libro
es tan chévere que me lo leí en un vuelo. Y de verdad, o sea, increíble, se los recomiendo que puedan leerla, es una historia súper inspiradora. En el caso de Eres un capo, que no solamente es el libro, también es todas las historias que están en su canal de YouTube, es súper inspirador también. Y creo que, bueno, que cuando los migrantes llegamos acá al Perú o a cualquier destino que tengamos, siempre necesitamos esa motivación, esas palabras de aliento, de a lo mejor alguna persona que ya ha pasado por esa fase inicial, que ya ha tocado duro. Entonces, bueno, las dos historias o los dos libros de verdad que son maravillosos por ese lado. Y bueno, y acá con mi colega que justo gracias a la red pudimos conocernos y que ya tengo un libro por leer allí bastante interesante también y que nos ayuda pues también a tener en cuenta, hace poco rememoré una frase que decía que si no aprendemos de nuestra historia estamos destinados a repetir. Entonces por eso también libros como el de mi colega son súper importantes que podamos leer. En cuanto a mi libro, pues bueno, es una historia bastante bonita. Realmente, pues, yo en Instagram me pueden conseguir como el abogado rosa, porque pues muchas veces a los abogados nos ligan con cosas oscuras, con el traje negro, todo el tema, ¿no? Y en mi caso yo siento que yo soy un abogado bastante rosa, o sea, me gusta toda la parte rosa del derecho. Y por eso, pues, mi trabajo se ha venido ligando más hacia todo lo que es el área de derechos humanos, que bueno, dependiendo de cómo la veamos, no es tan rosa, es bastante ruda, pero sí hay que tener mucho rosa en el corazón para poderla trabajar. Realmente todo el libro comenzó porque justo queriendo llevar al derecho, acercarlo a los niños, porque muchos sabemos que a veces, digamos, masticar todo el contenido del derecho puede ser bastante como que cansón, por decirlo así, conversando con una colega que tiene una organización que hace capacitaciones para niños, y ella me decía, quiero trabajar contigo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y desde que esa mujer me dijo eso, yo no dormía. O sea, yo no vivía, yo decía, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y una noche, o sea, en la cama así pensando, dije, ¿cuál es la mejor manera de llevarle a un niño contenido de derecho que le guste, le parezca atractivo, que lo pueda leer? Y yo dije, con un cuento de derecho para él. Y bueno, estuve 8 meses escribiendo, porque evidentemente un cuento lleva fantasía, lleva toda la historia, ¿no? Y yo busqué hacerlo lo más fantasioso posible, pero que a su vez tuviera historia del derecho, tuviera todos los derechos según la Convención sobre los Derechos del Niño, y pues también tuviera los principales deberes que suelen recoger pues todas las leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes. Y así nació mi libro, ya se los muestro. Se llama Un viaje al conocimiento, lo pueden conseguir por Amazon, igual con el mismo nombre, Un viaje al conocimiento, por si es de los pocos libros que van a conseguir bajo ese nombre, y bueno, y también porque está mi nombre que lo acompaña allí. Realmente el libro yo le regalaba más bien un montón, solo que se me acaban de acabar los ejemplares que tenía, porque bueno, al final mi fin con este libro es que llegue a cada niño que lo necesite. Así que si desde sus trabajos, de sus organizaciones, necesitan tenerlo, de verdad que escríbanme, las chicas tienen mi contacto y con todo el gusto del mundo y sin ningún costo yo se los hago. Muchísimas gracias, ¿verdad, doctora Génesis? Bueno, en verdad, en lo personal, también comparto que a los abogados nos tildan siempre como que el lado oscuro de la realidad. Entonces, tener este espíritu, esta esencia que tiene la doctora Génesis, de verdad es muy importante, de estar dentro de nuestro gremio. Y como decías, a veces es difícil trabajar en la parte de derechos humanos, pero para trabajarlo hay que tener un ícono importante que es la nobleza. Entonces me parece que en verdad nuestra abogada aquí está full de esa nobleza, esa luz que la irradia, que yo creo que todos los pueden ver acá, y en verdad es muy, muy bonito. Y actualmente creo que vivimos una historia de que los niños poco utilizan, poco ven un libro, poco tocan un libro, poco se les regala libros a los pequeños. Entonces yo creo que es muy importante, yo como madre, por lo menos lo digo, me inspira a poder llevar, que soy amante de la lectura, incentivar a mis hijos para que continúen. Y yo creo que es algo que podemos hacer todos. Cada uno trae una historia inspiradora y también una inclinación vocacional, ¿por qué no? Entonces yo creo que es algo muy bueno. Y ahora, acá para finalizar con nuestros autores, pero no menos importante, nuestro doctor José Espejo, que nos explique un poco sobre su libro, su inspiración, qué encontramos en él y dónde lo podemos adquirir. Ok, ante todo, buenos días.
En primer lugar, estoy agradecido con Dios, no solamente por haberme permitido escribir el libro, sino por permitirme estar acá, reunido con todos ustedes, mis compañeros acá, todo el público presente. En realidad, para mí este libro significó mucho, mucho porque como abogado y persona migrante, ¿verdad? Al encontrarnos aquí en Perú, nosotros tuvimos que hacer muchas actividades diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer. La idea de hacer el libro, ¿verdad? Nace, yo estaba trabajando en una empresa y tenía la curiosidad, voy a hacer un libro, y me preguntaban compañeros, ¿pero cuándo lo vas a hacer? Llegué y esperé que fuera mi vacación. Me tomé el mes completo de vacaciones, 30 días, y efectivamente ahí fue cuando comencé a hacer mi libro. ¿Sí? Y comenzaba a las 6 de la mañana, eran las 11 de la noche y estaba escribiendo. Un mes completo. Terminó el mes, hoy tenía que entrar a trabajar, llegué al capítulo 8. Mi libro está conformado por 10 capítulos. Me faltaban 2 capítulos porque ya lo hubiera estructurado. Entonces estuve trabajando, eso fue en el mes de noviembre del año 2021. Entonces en el 2022 yo dije, wow, tengo que escribir mi libro. Renuncié a mi trabajo. En mayo, el 31 de mayo de 2022. Continué escribiendo mi libro, escribí en junio, julio, y en agosto lo publiqué. Terminé mi doctorado. Mi libro es un libro un poco controvertido, porque mi libro enfoca más que todo la parte jurídica, enfocado más que todo con el gobierno de Venezuela. Y me motivó a hacer este libro debido al gran deterioro que había dentro del sistema de justicia venezolano. Yo me preguntaba, estoy aquí en Perú y no estoy ejerciendo, pero una forma de llevar a cabo todo lo que he aprendido, mi conocimiento y el trabajo que traía de investigación hecha en Venezuela, más que aquí, fue precisamente eso, recogerlo y plasmarlo en un libro. Por cada capítulo podría ser un libro. Fue la gran disyuntiva que tuve. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Hasta que concreté, hice el libro. Y lo muestro, se llama Las pruebas contra Maduro y su salida. Este libro está fundamentado, tiene una fundamentación de hecho y derecho basado en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia. Aquí hay pruebas contundentes que revelan total y absolutamente lo que está ocurriendo en Venezuela y sirve como aval para demostrar cabalmente de las irregularidades, de las traiciones a la patria cometidas por Maduro y todos sus aliados cómplices. Aquí está. ¿Quieren pruebas? Aquí están pruebas. Este libro, evidentemente, ha sido vendido, más que todo se encuentra inclusive en la plataforma de Amazon, ha sido vendido más que todo en la parte virtual. Es la primera emisión que tengo en la parte física. Lo pedí hace mucho, me llegó el jueves, porque yo lo tenía, pero como lo tenía en PDF, lo tenía en otras versiones, no lo había sacado. Las personas que lo han adquirido, evidentemente, lo prefieren tenerlo en la parte virtual, ¿sí? Porque precisamente por eso es polémico cargar el libro así como tal. Y inclusive, para hacer el anuncio de esta invitación acá, yo traté de no hacer la publicidad como tal, porque es comprometedor decir tal día, tal hora, en tal lugar, un libro tal, sabemos el alcance que tiene el gobierno. Entonces, precisamente, ahorita en este momento es distinto porque ya de aquí salimos y es cosa diferente. Está a la orden el libro, y esto se demuestra de verdad un esfuerzo que nosotros como migrantes, oye, tenemos que hacer, todos podemos hacerlo, solo es cuestión de ponerlo. Soy de poco hablar y mucho escribir. Felicito a mis compañeros acá. He tenido la oportunidad de leer el libro, un libro, parte del libro de la compañera acá, Génesis, que está en la plataforma de Amazon. Se coloca siempre el título y se incluye, por ejemplo, en este caso, se coloca la ciudad contra Maduro y su aliado, Amazon KDP. Ahí lo pueden conseguir. Ahí igualmente pueden colocar el libro de la compañera y colocan Amazon KDP y lo pueden leer también. Parte del libro, los 2 primeros capítulos, que siempre Amazon lo coloca ahí. Es interesante. El que quiera ver al finalizar esta actividad, lo puedo mostrar para que nos puedan ver en la parte física. Y si alguno esté interesado en ello, nos ponemos de acuerdo y lo podemos mandar a reproducir aquí en Perú. Muchas gracias a los compañeros y a todos presentes. Muchas gracias, doctor, por darnos su comentario sobre su libro. En verdad, hay pocas personas que se atreven a hacer este tipo de trabajo como lo hace el doctor, como lo ha hecho el doctor Espejo. Sabemos, está de más explicar las circunstancias por las cuales pocos se atreven a realizar este tipo de trabajo, pero el doctor Espejo enfocado más en todo ese enfoque jurídico, con todos los medios probatorios con respecto a su libro, ¿verdad?
excelente, y todos, en verdad, cada un punto de inspiración para cada uno de los presentes, y espero que así como nos inspiran a nosotros, también inspiren a otros de parte de todos los que estamos acá, podamos multiplicar la publicidad de sus libros y que muchas personas más lo puedan leer. Bueno, continuamos a través de su experiencia, continuamos con las preguntas. En este punto, con respecto a lo que es el enfoque del conversatorio, igual una pregunta general para todos. ¿Creen ustedes que los problemas, la migración, es un método de ocultar aquellos problemas de salud, de economía, los problemas de educación que puedan tener los diferentes países en Latinoamérica? ¿Cuál sería su perspectiva con respecto a este tema? Bien, interesante la pregunta, pero indudablemente muchos países que han tenido una ola migratoria enorme utilizan esas personas inmigrantes porque son más vulnerables a las críticas al ojo de los habitantes ya de ese país para tapar circunstancias no positivas o circunstancias de corrupción, podríamos decir. Digamos, la palabra correcta es desviar la mirada justamente del, vamos a decir, del escucha, del televidente, porque precisamente el principal uso viene de los medios de comunicación. Entonces, yo siempre, bueno, le he dicho a la gente, no seas actor ni te contamines con el sistema, porque todos sabemos que vivimos en un sistema y totalmente está dirigido por la política, ¿no? Entonces la idea es desviar la mirada hacia lo más vulnerable, hacia lo que puede ser más bulla, entre comillas, para poder yo seguir haciendo calladito lo que quiero hacer. Y básicamente de eso se trata. No puedo decir que todos los países lo hagan, pero sí en su mayoría. Y ha pasado no solamente con la migración venezolana, ha pasado con la migración en Haití, ha pasado con los sirios, ha pasado con los europeos, con todos ha pasado, que buscan ocultar ciertas situaciones desviando la mirada hacia el poco menos privilegiado, digamos. Doctor Pedro, ¿su opinión? Sí, bueno, para completar un poco lo que dice Ruth, ciertamente, bueno, hablar de Latinoamérica es bien amplio, ¿no? O sea, bien vasto. O sea, podemos hablar del caso Perú, de lo que vivimos nosotros acá, y creo que sí, de cierta manera, el Ejecutivo, para no dar nombre, sabemos que de repente usa la migración para, de cierta manera, desviar las políticas públicas que verdaderamente debería estar enfocado. Claro que somos objetos, somos utilizados de cierta manera, no positivamente del todo, y cosa interesante de esto es que este impacto mediático, político, tiene un impacto social, porque de allí vienen las etiquetas que nos ponen a nosotros como migración. No es que ustedes, no es que los venezolanos, es que, entonces, claro, esto es producto de que si mi presidente dice esto, yo le voy a creer. Si los medios de comunicación dicen esto, yo le voy a creer. Entonces, sí considero que al menos en Perú, sé que en Colombia debe pasar, en estos países de Latinoamérica, donde la migración de repente ha sido un poco más sólida, o donde hay más gente, no es algo que esté oculto. Lo vemos en plataformas como TikTok, por ejemplo, tú te metes y ves cómo la migración es usada para tapar esos vicios y esas cosas que hay en estos gobiernos, que no son perfectos, ¿no? Obviamente, pero que nos usan como bote de humo para desvirtuar las políticas. Bueno, para no llover sobre mojado, porque ya evidentemente todos nos damos cuenta que es así, quiero rescatar más bien algo que me ayudó a reflexionar muchísimo acerca de cuál es nuestra actitud referente a esto que está sucediendo. Y es que hay que verlo desde el punto de vista de que todo esto también es política, ¿no? Y los políticos son personas estratégicas. Entonces, a su vez, o sea, evidentemente es doloroso vernos reflejados en la televisión, saber que hay una mirada generalizada en cuanto a lo que se hace, en cuanto a que nos ligan con grupos que definitivamente no nos representan. Entonces, siempre la pregunta es, ¿qué podemos hacer allí? Hace poco estuve en un taller que dictó la organización Ciudadanía Sin Fronteras, y es muy interesante porque ellos están promoviendo
que los venezolanos empecemos a ejercer nuestro derecho al voto acá en Perú. ¿Por qué? Porque eso es una forma estratégica de nosotros también poder defendernos ante toda esta situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empecemos a hacer más, nuestra participación empiece a ser más significativa en cuanto a temas de votos, entonces ahí ya no nos van a querer, bueno, nos van a querer ver bonito, nos van a querer decir, ay no, qué lindo los venezolanos, están aportando, están dando. Entonces es como que esa forma estratégica con la que ellos están abordando la situación, nosotros también abordarla desde la estrategia. Y la estrategia es eso, inmiscuirnos cada cívica y ejercer nuestro derecho al voto acá, para que, bueno, sabemos que no podemos participar aún quienes no somos peruanos en las presidenciales, pero sí ya podemos ser más vistos ante alcaldías, municipios, ¿no? Y creo que eso es algo que nos podría ayudar bastante a que podamos cambiar ese efecto que ahorita nos está perjudicando tanto. Doctor Espero. Sí, efectivamente, la migración se utiliza como los gobiernos, más que todo, dictatoriales, autoritarios, utilizan mucho la migración de esa forma. Para no muy lejos, y hablando del tema de Venezuela, efectivamente el gobierno utilizó eso. Utilizó la migración de los venezolanos. Él pensaba que saliendo bastante venezolano de Venezuela, para cada redundancia, efectivamente tenía todo bajo control. Y entonces le interesaba para poder cubrir todo el desastre que hay en Venezuela. Mientras más venezolanos salieran, mejor para él. Se iban más personas que iban a ir en contra de él. Tan es así que vino un proceso de elecciones presidenciales y le prohibió, violando un derecho humano como el derecho al voto. Porque eso es una estrategia del gobierno. Eso es una inmigración forzada. ¿Sí? El éxodo masivo que hubo en Venezuela es tan grande, es una clara demostración, porque todos sabemos el grado de inflación que hubo en Venezuela y que hay en Venezuela. Le cuento esta anécdota, algo que me pasó. Yo introduje una demanda en el ámbito laboral. Evidentemente, en ese momento, el trabajador tenía todo por perdido. Entonces yo lo llamé y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, podemos trabajarlo mucho en criollo, fiti. Ok, me parece bien. En ese momento hicimos un contrato, eran 20 millones para él y 20 millones para mí. Un monto para ese momento es espectacular. Espectacular ese monto. Bueno, se introdujo la demanda, ganamos la demanda. ¿Sí? Cuando estamos en el proceso de ejecución, eran 40 millones, vino Maduro, 5-0 a la mano menos. Eso llegó a 400 bolívares. Al transcurrir la semana, un paquete de harina pan costaba ese monto, 400. ¡Wow! Le dije yo, a esto, tanto trabajar para esto, ¿a dónde está el sistema de justicia? ¿Qué es lo que está pasando? El nivel de inflación nos comió todo cuando habíamos trabajado. Y eso fue uno de los grandes motivos que me ayudó o me inspiró a salir del país, forzosamente. Dije, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo tiempo, perdiendo dinero, es increíble, no nos alcanza lo que hacemos, el trabajo, que son en busca de un mejor sueldo, en busca de una nueva oportunidad. Evidentemente, cuando uno sale del país, se encuentra con situación totalmente distinta a lo que uno piensa, y es aquí a donde uno comienza a aprender y ver las cosas de otro punto de vista. Por lo tanto, sí considero que efectivamente, no solamente en Venezuela, como lo dice la conferencia, efectivamente, aquí sí podemos participar en la parte de la regional o en la parte más presidencial. Y es justo precisamente allí donde nos buscan a los venezolanos. Entonces lo utilizan como estrategia, ¿verdad?, migratoria, y claro, el número de participación de los venezolanos es fabuloso. Y por eso considero que sí, efectivamente, ocurre con esta estrategia. Bueno, muchas gracias por su opinión, doctor Espejo. En verdad es una situación, bueno, nosotros que estamos en Perú la vivimos día a día. Yo creo que cada vez que encendemos el televisor, lo primero que es un venezolano, esto yo no creo que lo voy a pagar. Porque en verdad a nivel emocional es difícil, por lo menos cada persona, cada cabeza es un mundo, como podemos decir, pero hay otras personas que por lo menos la migración es difícil. Todo lo que se ha tenido que pasar para posicionarnos a nivel profesional, a nivel educativo, a nivel social, acá en Perú, lleva su trabajo. Eso lleva a su trabajo. Entonces también ves ese, como que ese choque es yo contra el mundo, es yo contra Perú. Eso puedo hablar en lo personal que sentimos, ¿no? Los migrantes venezolanos, a ver el reflejo de la utilización de las deficiencias, por decirlo así, del gobierno nacional en cuanto a muchas medidas de seguridad, medidas educativas, medidas de salud que pueden existir actualmente, que no solamente puede pasar aquí en Perú, puede pasar en cualquier país
de Latinoamérica y del mundo. Entonces yo creo que ese enfoque que le damos cada uno, esa luz que le damos nosotros a la migración es muy importante, enfocarnos en cada espacio y dar a reflejar lo positivo que podemos aportar como migrantes. Bueno, aprovechando, hablando de ese positivismo, quisiera saber cuál es su opinión de cuál es el efecto que ha causado la migración venezolana en el Perú, específicamente, ya que es el territorio donde estamos. ¿Cuáles esos logros o esas metas que ustedes creen positivas que han podido aportar lo que son los venezolanos en el territorio de acá, Perú? Bueno, yo creo que han sido muchísimas, además de un intercambio cultural, el cual es maravilloso. Se ha visto incluso la fusión de la gastronomía, que es hermosa, deliciosa, además. Se ha podido observar, me voy hacia Rosa, el amor y lo que es la unión entre dos culturas a nivel de, incluso de amor. Hemos visto personas que han podido conocer el amor de su vida acá en Perú, eso me parece hermoso. Pero viendo otros aspectos incluso más llamativos, podemos hablar de la economía. Evidentemente los venezolanos tenemos una cultura bastante consumista, nosotros consumimos bastante, y eso ha ayudado a que las personas que arriendan puedan subir sus alquileres. Eso ha ayudado incluso a que las personas, que las tiendas puedan subir sus ventas, a que exista mayor demanda de productos. Y al existir mayor proceso de oferta y demanda, evidentemente la situación económica de un país mejora. Entonces nosotros realmente le estamos entregando al Perú la posibilidad también de crecer económicamente. Sí sabemos que el sistema económico de Perú es bastante estable, es bastante hermoso. Ahorita con lo que viene en Shanghái, con todo lo que, inclusive hay un tren bala que creo que está en posibilidad aproximadamente para 2 años, que va directo a Ica. Todos estos procesos le van a dar una expansión muy importante al Perú. Pero no se puede desestimar que nosotros como inmigrantes, toda la comunidad venezolana o inmigrantes de otros países, cuando llegamos a un país, además de sembrar y fundar, insertamos la posibilidad de que ese país siga creciendo, de que abra sus puertas incluso a la cultura, al turismo y por supuesto siempre hay una expansión económica. Eso es lo que considero. Doctor Pedro. Sí, es interesante esa pregunta. Pudiera que suene jactancioso, ¿no? Pero es una realidad que nosotros, los venezolanos, hemos dado, no solamente aportado a nivel económico, sino yo también creo en la área profesional. Creo que ha venido mucha riqueza al Perú en el área profesional. Entonces leí una noticia que en Venezuela se está quedando sin profesionales. ¿Dónde están los profesionales? Yo decía en Perú. Busquemos en Perú, en Colombia. ¿Okay? Recuerdo que en el año 2020 los venezolanos tuvieron una gran oportunidad, a pesar de que había una crisis por el tema de la pandemia, que fueron los médicos. Muchos médicos, conozco casos personales de médicos que actualmente están revalidados producto de esa crisis que había de médicos y finalmente están ahorita ejerciendo. Me han tocado verme con algunos médicos venezolanos, qué chévere. Profesores también de colegio. Y así muchos, contadores públicos, enfermeros. Entonces, esto es muy bueno. Yo creo que esto es muy positivo para la sociedad peruana y para el gobierno como tal. De hecho, que nosotros tuvimos una reunión en una mesa de trabajo en el Congreso y uno de los planteamientos era eso, ¿no? O sea, véannos como una oportunidad para alcanzar plazas donde de repente los abogados peruanos no quieren trabajar en provincia, los médicos no quieren trabajar en provincia, pero está este capital humano que viene a trabajar. Al inmigrante no le interesa si lo mandan para la China, es lo que le interesa es trabajar y generar, ¿verdad? Y nosotros venimos a adaptarnos, ¿verdad? Es un tema cultural, efectivamente, es un tema de adaptación, es un proceso, pero a fin de cuentas venimos fue eso, a trabajar, a enriquecernos también de conocimiento. Y entonces eso, para mí, creo que es lo positivo que nosotros hemos dado. He tenido en lo personal colegas abogados peruanos que estiman y reconocen el conocimiento y las capacidades de uno. Que levantan el teléfono y te consultan cuando tú no eres de esta nación, cuando tú de repente no tienes nuestra formación, pero saben las capacidades que tú puedes tener a la hora de resolver un caso, a la hora de ver un caso. Entonces, eso para mí, de verdad, yo puedo decir que desde mi plataforma hemos impactado y hemos traído muchas cosas positivas, aparte de la economía que la naturaleza en Rubio. Bueno, en definitiva, pues sí, ayer salió una cifra, creo que fueron
530 millones de dólares que los venezolanos estaban aportando acá al Perú. Rescatando un poquito más acerca de toda el área económica, nosotros hemos ocasionado que en el Perú aumente el Producto Interno Bruto. Adicionalmente a eso, en cuanto al tema de las tasas de natalidad, pues bueno, no es mentira que cada vez que digamos las sociedades avanzan, pues bueno, toman otras decisiones, queremos, no queremos tener hijos, y acá en Perú había una baja significativa de la tasa de natalidad. Y sabemos que eso es bastante importante a la hora de todo lo que es el tema del desarrollo de la nación. Entonces, ¿quién vino a salvar la tasa de natalidad? Las madres venezolanas que tuvieron a sus niños, que ahora son peruanos, y que precisamente a raíz de eso, pues, ocasiona que haya, miren ustedes, precisamente son los niños que vienen a salvar en términos de aumento de la tasa de natalidad al Perú. Entonces, realmente las contribuciones han sido muchas, a diferencia de a lo mejor, digamos, lo que resta, por decirlo así. Adicionalmente, bueno, siempre se habla de, bueno, la migración venezolana, la gran migración venezolana, la crisis que ha traído. Pero también es importante señalar la capacidad de agencia que hemos tenido nosotros para solucionar las carencias o las necesidades que trae nuestra propia migración. O sea, hay un sinfín de organizaciones venezolanas, acá nos están acompañando mis compañeras, pero hemos estado. Entonces, precisamente, desde los venezolanos estamos ayudando a los venezolanos, nos estamos ocupando de cubrir todas esas necesidades. Así que hasta por ese lado hemos también apoyado al Estado peruano a cubrir esto. De cierta manera, es un compromiso que ellos tienen a nivel internacional, que sin embargo nosotros, sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte, o el compromiso al que nos mueve el amor a nuestros compatriotas, es lo que nos ha impulsado realmente a seguir aportando y a seguir ayudando. Así que, pues sí, creo que es un montón de cosas las que hemos estado aportando a Perú. Sí, efectivamente, son muchas las cosas que nosotros podemos aportar y estamos aportando aquí en Perú. Una de las cosas que podrían visualizarse, por ejemplo, en este caso, los arriendos. No solamente nosotros recibimos ingresos, sino que proporcionamos ingresos al peruano, que tienen sus propiedades con nuestros alquileres. La mayoría de los ingresos que ellos tienen, imagínense, es producto de eso. Otra cosa es que profesionalmente nosotros, muchos colegas, han hecho aportes, otros, a pesar de que no pueden ejercer, se han dedicado a eso, porque es algo muy importante, por lo menos en el caso de los abogados. Hablo de abogados y abogados, evidentemente. Nosotros podemos viajar a cualquier parte del mundo, pero nosotros tenemos la esencia, somos abogados. Aquí en Perú me han preguntado, oye, pero tú no conoces las leyes de aquí del Perú, por lo tanto no puedes hacer nada. Yo le digo, yo puedo hacer mucho. Tan es así que muchos abogados aquí en Perú no conocen todas las leyes del Perú, inclusive en Venezuela nosotros no conocemos todas las leyes. Lo importante es tener el carácter de investigación, de búsqueda, de lectura, de interpretación, pero sobre todo el criterio jurídico, la capacidad de interpretar una norma. Nosotros podemos agarrar una norma, interpretarla y ejecutarla. Así de sencillo. Evidentemente, como no tenemos la reválida, no podemos hacer, pero podemos valernos de otras personas que sí lo pueden hacer. Y eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Yo cuando llegué aquí al Perú, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Al segundo día de haber llegado en Perú, me compré la Constitución del Perú. Comencé a estudiar la Constitución del Perú. Al tercer día me anoté y fui al Ministerio del Trabajo, al Colegio de Lima. Y sí, comencé mi proceso, independientemente del trabajo que esté realizando. Hoy día, por regla general, discúlpame que les comente esto porque siempre lo traigo a colación. Aquí en Perú, por regla general, uno para poder ejercer los tribunales, ¿verdad? Una persona poder demandar, se requiere la presencia de un abogado. Por regla general, ¿sí? La presencia de un abogado, o sea, asistido por un abogado. Resulta que acontece que yo dije, wow, vamos a romper el paradigma. Llegué entre otra empresa a trabajar y dije, ¿cómo hago? Fui y demandé en inglés. Perdón, antes de hacerlo, fui al Ministerio de Trabajo, fui a hacer una firma y me colocaron un monto muy por debajo de lo que yo estimaba. Retiré mi expediente y dije, no, nosotros podemos. Hoy día introdujo una demanda en la corte y está en la corte la demanda. Conseguí lo que se llama el registro de notificaciones electrónicas
que me decían que era imposible, lo conseguí. Me hacen mis notificaciones. Recientemente tuve la audiencia. La juez me dice, oye, usted no puede estar aquí, no soy tu abogado. Llegué, le apliqué la norma y me acogí. Entonces tuvieron que levantar la audiencia. La otra parte quedó renuente, como reverde, porque no asistió. Vamos a seguir el proceso. Me mandaron a reconsiderar el escrito porque hice un nuevo petitorio. Entonces, evidentemente, ese es una de las cosas que quiero concluir, porque ese sería mi próximo libro. Dejar un legado aquí en el Perú, donde no solamente el peruano, sino todas aquellas personas que laboran aquí en el Perú puedan presentar demandas sin la presencia de abogados. Evidentemente hay un límite, ¿sí? Pero es cuestión de estrategia. Pero nadie lo sabía. A pesar de que está en la norma, a pesar que existe el trabajo de grado, según la Corte, me dicen que es el primer caso que se presenta. Me han puesto todos los obstáculos a vida y por haber. Normalmente, y se llevó a cabo un proceso abreviado, normalmente eso tarda aproximadamente entre 15 y 20 días para admitir. Tardó un año para que admitieran la demanda. Y está en curso. Recientemente, hace la semana pasada, introdujo un escrito, porque ahora todo se hace vía electrónica, pero lo que importa es eso, que nosotros como migrante, el aporte que podemos hacer. Y esa es una visión que tenemos, dejar un legado. Y así como lo he hecho yo, estimo que muchas personas también están pensando y haciendo lo mismo. Y eso forma parte de lo que estamos contribuyendo, pues no solamente profesional, en la parte del derecho, porque he conocido también ingenieros, arquitectos, docentes, que ahorita sí se ha abierto la posibilidad de que personas pueden, a través de la SUNEDU, pueden convalidar sus títulos y pueden ejercer. Inclusive, le cuento esta otra anécdota, en una oportunidad yo hice, presenté mi currículum, me dicen sobrecalificado, 2 oportunidades, sobrecalificado. Tuve que llegar y colocar, como tengo otra profesión, tecnólogo, tuve que colocar mi título de tecnólogo en mi dirección industrial. Me colocaron y me dijeron, el que sabía, decían, no vaya a decir que es abogado. Entonces, para que vean a qué nivel estamos nosotros. Pero aún así, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos mucho que aportar y vamos a seguir trabajando en eso. Gracias. No, muchas gracias a todos, de verdad. Es muy importante ver ese reflejo de palabras de propios migrantes con un libro en mano, están dejando un fruto acá en Perú y que se puede a nivel mundial poco a poco llegar a manos de muchas personas. Entonces ya ahí es un reflejo importante, ¿no? Muchos de los que son profesionales y no profesionales también, hay personas que sin profesión han llegado a tener empresas acá en Perú, migrantes venezolanos, mucha juventud venezolana que ahora se está levantando acá en Perú, está fomentando un futuro para el país. Entonces es muy importante de verdad todos esos aportes que estamos otorgando nosotros como migrantes venezolanos acá en la economía, en la educación, en la cultura, en la salud, que es muy importante, es muy diferente y con mucho respeto a los doctores peruanos, pero es muy diferente que detrás de un doctor venezolano, es por la cultura, por el trato. Y en serio, y no es mentira, muchas personas peruanas, muchos conocidos, muy buenas personas, nos enfocan como que ustedes son diferentes en el trato, en el cariño, en la socialización con las personas. Entonces nosotros nos estamos adaptando por ser un poquito más sobrios como son los peruanos, pero sin ocultar nuestra esencia venezolana. Entonces, de verdad, yo creo que es un enfoque muy importante. Entonces, ahora hablando un poco del futuro. Yo creo que todos nosotros tenemos unas esperanzas vivas de que nuestro país tiene un gran potencial. Sabemos que Venezuela es un país con gran potencial a nivel de agricultura, a nivel de medicina, de salud, de educación. Viéndolo en una perspectiva de otra economía, una economía estable, ¿cómo piensan ustedes que Venezuela va a ser un foco de llamar muchos migrantes, mucha migración nuevamente? Porque si lo vemos ya pasó, puede volver a suceder. Entonces, ¿cómo deberían ser tratados esos migrantes? Ya nosotros pasamos por eso. Ya nos han tratado de mil maneras, habido y por haber, y de todos los colores posibles. Ahora yo quisiera saber cuál es el enfoque personal, porque cada quien tiene un enfoque personal y es respetable ver cómo cada uno de ustedes que ya lo han vivido como migrantes, cómo debe ser tratado ese migrante cuando nosotros volvamos a Venezuela, con esta Venezuela pujante como siempre ha sido, con las puertas abiertas a recibir todas las culturas y a todos los migrantes, porque siempre lo hemos identificado por también ser un país que recepciona muchos migrantes en todo lo que es su historia. ¿Cómo deberíamos de tratar nosotros a esos migrantes que nos llegaran a visitar en Venezuela o que vayan a plantear o sembrar sus raíces allá en nuestro país? Bien, yo opino, primero que nada, no generalizar, entender que lo que pasó con nosotros ya pasó. Nosotros somos un país caribeño, un país cálido, un país amoroso.
recibirlos con los brazos abiertos y decirles que si vinieron a sembrar y fundar, pues que funden y siempre junto a nosotros, abrir las puertas de nuestra casa en el sentido de que tiene país, un país bellísimo para rato, donde podemos hacerlo juntos para poder volver, verlo brillar, verlo crecer, verlo transformarse y desarrollarse, porque lamentablemente sabemos que Venezuela es un país hermoso, pero nuestro desarrollo quizás se detuvo en el tiempo con ese proceso. Hablamos de desarrollo económico, de desarrollo del país como tal en infraestructura. Pero yo considero que el recibimiento debe ser con la mayor apertura, con el mayor de los amores y con la posibilidad de seguir creciendo, de fundar, como les dije, fundar y sembrar para que nuestra Venezuela sea aún más hermosa, aún más grande y logre ser la potencia que se merece ser. Eso es lo que yo considero. E igualmente quisiera acotar que sí, a pesar de que en este hermoso país, porque de verdad que Perú es hermosísimo, hemos sufrido en algunos momentos situaciones penosas. También yo he vivido situaciones maravillosas, situaciones que me ayudaron a encontrarme como mujer, a conectarme conmigo y a enamorarme de otra tierra. No quiere decir que me desenamoré de la mía, amo cada día más la mía, pero me enamoré de una nueva tierra. Entonces, esto me ha enseñado a entender que somos ciudadanos del mundo y por ello es que debe existir una apertura en nuestro país y en todos los países hacia lo que es la parte del inmigrante, ¿no? Porque tenemos que entender que todos somos un hijo de un solo Dios y somos dueños de un mismo mundo que nos regaló Él. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, tú dijiste algo muy clave, que yo creo que depende de cada persona. Yo creo que lo que tenga cada persona, cada principio. Yo también, Perú lo siento como mío. Son 7 años que yo tengo acá, que no regreso a mi tierra, Venezuela, y que me adapté, definitivamente. O sea, ya entiendo a su gente, ya trato hasta de hablar como ellos para poder, ¿no?, tener ese tema de integración. Trabajo con gente que sé que me quiere, peruano. He tenido la oportunidad de conocer gente que ha creído en uno, porque no es fácil que en tu casa llegue un desconocido y que tú le abras la puerta y darle la confianza. Yo solo entiendo. Me tocó entenderlo, porque no lo entendía, porque como dice Ruth, nosotros venimos de abrazar. A ver, en Venezuela hay de todo, portugueses, italianos, árabes, y nosotros creo que nunca nos habíamos detenido a pensar, mira, tú eres extranjero, tú eres esto, nunca existe eso, al contrario. La más bien era de calidad hablar con una persona que es extranjera. A mí me gustaba, por ejemplo, porque era un tema cultural. Ah, qué chévere y tal, Perú, no sé, Ecuador, el tema. Entonces, creo que sí, nosotros estamos, esta escuela, si éramos así antes, ¿verdad? Que no sabemos de la xenofobia ni nada de ese tema, ahora que lo hemos experimentado, que sabemos cómo es, yo creo que el trato va a depender de lo que cada quien haya vivido. Yo en lo particular los espero con los brazos abiertos, para meterlos en mi casa, para enseñarles. Pero trabajo con dos, bueno, lamentablemente uno falleció ayer, justamente, uno de los que trabajaba conmigo, un señor que nos agarramos cariño porque él era el que me presentaba los documentos. Y ayer lamentablemente fue y se despidió y fue un tema muy bonito porque él fue a la oficina, se despidió y a los 10 días muere. Me dijo, doctor, vengo en 10 días, me dijo. Y no me llame, no me escriba porque, entonces, ¿sabes? Esto te conecta, tiene lo humano, porque a mí no me interesa la nacionalidad, sino la clase de personas que era. Y bueno, con el que actualmente trabajo, que también trabajo, y le digo, te voy a llevar a Venezuela, y él ama Venezuela por todo lo que yo le he contado de Venezuela. Entonces ya él dice que él se siente venezolano, ¿no? Entonces, es eso, pues yo creo que es la marca que nosotros vamos dejando, que cuando regresemos van a tener un Pedro con que contar allá en Valencia, donde lleguen. Bueno, las migraciones siempre son a veces pues, complicadas, definitivamente es una realidad. Nosotros siempre comentamos que, bueno, que nosotros abrazamos la migración, y de cierta manera sí, pero con algunas no tanto. O sea, por ejemplo, a los migrantes chinos les costó bastante integrarse a la cultura venezolana, creo que por obvias razones, tenían la barrera del idioma, una cultura bastante diversa, pero a ellos les costó bastante, sufrieron bastante. También a los migrantes alemanes hubo un grupo que los soltaron en la colonia Tovar, pero cuando la colonia Tovar no era nada, era un peladero, y esa gente llegó ahí sin saber qué hacer, y bueno, ellos
reconstruyen lo que tenemos ahora como Coronel Tovar, que es un lugar a donde vamos, casi que como turistas, ¿no? Es un lugar maravilloso para nosotros que nos conecta con nuestra cultura, a pesar de que lo que representa es los cimientos de la inclusión, de la integración de otra cultura en nuestro país. Entonces, retos siempre van a existir, pero yo creo que esta migración que nos ha tocado, que ha sido tan fuerte, de cierta manera hacia el futuro va a ser una bendición y espero que sea así, porque cuando regresemos a nuestro país vamos a haber sufrido en carne propia lo que es pasar por todo este proceso. Y yo creo que esto a nosotros nos ha hecho crecer. O sea, si rescatamos esa parte, yo creo que ahorita somos mejores personas porque ahora podemos entender muchísimo más, pues, muchas realidades humanas súper fuertes. Y creo que eso nos va a ayudar a que ahora, sea cual sea el migrante que llega, busquemos la manera de que se integre y que los hagamos sentir como a nosotros nos hubiese gustado que nos hicieran sentir desde el momento uno. Sí, es verdad, ahorita estamos integrados, ahorita estamos felices, ahorita tenemos un montón de jergas peruanas que nos acompañan, pero no siempre fue así, o quizás no con todos. Hay gente que ha sido bendecida desde el momento uno, pero no siempre fue así para todo el mundo. Y lo que debemos rescatar es que cuando a nosotros nos toca recibir ahora, definitivamente desde el momento uno, digamos, bienvenido. Y esa persona se pueda sentir bienvenida y sepa que tiene un lugar para construir un futuro. Sí, efectivamente, como lo he planteado, cada uno tenemos una opinión diferente. Y eso se hace sentir muy positivo. Por ejemplo, ahorita nosotros visualizamos a Venezuela. Estamos en un momento de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Para poder ver eso bonito, tenemos que acabar lo que está bonito. ¿Sí? Tenemos las esperanzas puestas en pocos días, ya ni siquiera meses, pocos días. ¿Y qué hacemos nosotros hoy para que eso ocurra? Trabajar en eso. ¿Sí? Para poder lograr ese país que una vez fue, yo diría, mejor. Porque hay muchas cosas allí que están inconclusas, como la explotación petrolera. Evidentemente, eso está allí. Y eso va a generar nuevamente boom. Evidentemente, tenemos que trabajar en muchas otras cosas. Tan es así que nosotros, que somos venezolanos, cuando lleguemos a Venezuela, somos, como dice, somos inmigrantes. Porque vamos a comenzar de cero. Vamos a comenzar. Pero con una gran diferencia. Llevamos la cultura de los diferentes países. Vamos a potenciarlo mayor, con mayor fuerza. ¿Sí? Y el recibimiento va a ser grande. Nosotros tenemos una coraza debido a los tratos buenos y malos que hemos tenido fuera. Pero en esencia el venezolano, cuando llega al extranjero, no está viendo esas cosas. Nosotros dejamos a su lado y seguimos la vida jocosa. Vamos a trabajar, vamos a hacer y seguimos lo mismo, ¿ve? Con el propósito de subir adelante, seguir adelante. Hay algo muy importante. Aquel que salió, que estaba en la vida cómoda en otro país, Venezuela, hoy día cuando regresa a Venezuela ya la cosa es diferente. Está con ese empuje de querer trabajar, porque nos tocó vivir cosas que no pensamos vivir. ¿Sí? Hacer esas cosas que en positivo vamos a llevar. Eso es importante que nosotros vamos a hacer en Venezuela. Evidentemente, para construir esa Venezuela en positivo, ¿verdad? Hace falta que todos nosotros los venezolanos que llevamos ese conocimiento también abramos los brazos a todos, inclusive antes de partir a Venezuela, de dar ese mensaje. Usted es bienvenido a nuestro país, para que usted vea quién es verdaderamente, quiénes somos nosotros los venezolanos. Yo creo que ese mensaje debería, y las puertas están abiertas. Allá se trata a todos por igual, porque vamos a decir algo muy importante. La mano de obra de las personas del trabajo en el país es barata e inclusive es explotada. Pero en Venezuela, modestia aparte, no ocurre eso. Es tratado todos por igual, en las mismas condiciones, se respetan sus derechos y no hay discriminación de ese tipo. Y aquí se maneja mucha discriminación, no digo con propiedad porque eso es así. ¿Sí? Pero nosotros, aún con todo y eso, nosotros tenemos los brazos abiertos, no solamente de Perú, de cualquier parte del mundo, venezolano, bueno, los brazos, todas aquellas personas que quieran ingresar a Venezuela, para construir un país y que sirva de ejemplo. Gracias. Ya, bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. De verdad, yo creo que, bueno, cada uno tiene su historia, cada uno tiene lo vivido acá en Perú desde su migración.
todas las acciones, ya sean positivas o negativas, tienen un mensaje y dejan un aprendizaje, ¿no? A cada uno de nosotros. Y creo que todo eso nos está construyendo, formando como mejores personas que fuimos cuando estábamos en Venezuela. Sabemos que Venezuela es una cultura de madre. Venezuela es una madre para todos. Venimos de una cultura matriarcal donde totalmente siempre estamos protegidos. Salir de Venezuela fue salir completamente de nuestra zona de confort. Así nos hubiéramos sentido unos 4x4 porque uno en Venezuela se podría creer, podríamos creernos unos campeones, pero al salir de Venezuela nos dimos cuenta que no estábamos adaptados para esto. Entonces yo creo que la migración nos fue formando. Creo que la migración ha sido una de las escuelas más importantes para nosotros en esta vida. La formación que nos ha dado la migración a cada uno de nosotros ha sido fuerte desde las perspectivas y las experiencias diferentes de cada uno, pero ha sido un paso muy importante y creo que la superación y la lucha de cada uno de nosotros es el mejor ejemplo de positivismo y de que cualquier migrante puede aportar algo positivo en una cultura y que, bueno, nosotros como venezolanos vamos a tener las puertas abiertas en Venezuela con fe que sí vamos a volver a nuestro país, a una Venezuela mucho mejor, como dijo el doctor Espejo. Bueno, ya para finalizar, quisiera darles las palabras de cierre al doctor Emilio Morillo, que debe estar conectado. Para los que no lo conocen, aunque creo que ya la mayoría conocen que el doctor, de todos modos le hago un resumen de su biografía. El doctor Emilio Morillo es abogado egresado de la Universidad de Carabobo. Actualmente es coordinador de Voluntad Popular en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Ex candidato a diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Carabobo en el año 2018. En el 2023 presentó acá en Perú, junto al doctor Pedro Oliveros, el libro titulado Cómo convertirse en un capo, la superación de una migración forzada, un compendio, como ya explicó el doctor Pedro, de nueva historia, narradas desde el enfoque que le dieron a todas esas entrevistas en lo que era su podcast, Eres un capo. Y de igual modo es fundador y presidente actual de la Red Internacional de Abogados por Venezuela. Doctor Emilio, sus palabras de cierre para este maravilloso evento. Gracias, Ana. Ahí me escuchan, ¿verdad? Bueno, un momentito, por favor, ya estamos aquí, estamos en vivo, Estamos entonces en vivo. todo es posible. Ahí me avisan. ¿Puedes ¿Sí? hablar, Ahí me por escuchan. favor? Hola, hola. Probando. ¿Ahora sí? Sí. Uno, dos, tres. Aló, probando. ¿Me escuchan? Si no al audio, le pueden colocar el micrófono al audio del celular, no sé. Ya hay un momentito, estamos activando el Ajá. audio. Me avisan. Sí, sí se escucha para el Zoom, pero no para las personas que están en el evento. Vamos a esperar a ver. Ahora sí, ahora sí. Ajá, ahí sí, uno, dos. Me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Listo. Ok, perfecto. Le doy, arranco. Eh, gracias, Ana, y gracias a todos los asistentes y a quienes están conectados. Un especial agradecimiento a nuestros autores, Génesis, Rudmari, Pedro, mi estimado José Espejo, en primer lugar, por creer, por arriesgarse, por ser constantes y en segundo lugar, por atender el llamado de la red internacional para este evento. La mayoría de las veces, primero ideamos y planificamos el evento y luego evaluamos entre perfiles quiénes pueden integrar el panel o ser nuestros ponentes. Quienes organizan eventos estarán de acuerdo conmigo, pero este evento en específico es diferente. Y es diferente porque lo organizamos para ustedes, Génesis, Ruth, Pedro, José y Analex, que lamentablemente no nos pudo acompañar en esta oportunidad, pero que les envía un gran abrazo. Hablé con ella tempranito. Y lo organizamos para ustedes porque en Perú, como en muchos países, se viven tiempos difíciles, donde se juzga, se señala, se castiga, pero no se reconoce
el esfuerzo de millones de migrantes que como ustedes han decidido seguir eh, creciendo a pesar de las adversidades y han decidido aportar desde sus tribunas a un país maravilloso como lo es el Perú. Y lamentablemente son escasas las ventanas que se le da a la gente buena, a la gente talentosa, a la gente que emprendedora y a la gente que suma. Faltan definitivamente muchas plataformas para difundir la gran labor de miles de venezolanos allá. La mayoría de los peruanos creen lo que escuchan y lo que repiten una y otra vez los medios de comunicación. La mayoría no reconoce el gran aporte de la comunidad venezolana en ese país. Y cuento una breve anécdota. Yo recuerdo que un día antes, justo de que Pedro y yo presentáramos nuestro libro en Lima el año pasado, un día antes fui a vender mi moto. Y no recuerdo por qué llevaba algunos libros en el cajón, pero hasta esa fecha nadie los había visto, ¿no? El comprador de la moto se queda viendo los libros cuando yo comienzo a sacarlos y sorprendido me pregunta que si ese era yo el que aparecía en la foto. Y yo le dije, porque evidentemente andaba a modo motorizado, ¿no? Casco, guantes, la cosa. Y le digo que sí, que es un libro que escribí y que andaba corriendo porque al día siguiente era la presentación oficial de ese libro. Y literalmente él se queda viendo con cara de confundido, porque, y yo evidentemente como todo venezolano comienzo a echarle el cuento del programa, de las entrevistas y cómo terminamos plasmando en un libro algunas historias. Él me dijo que no sabía que un venezolano estaba haciendo cosas positivas en su país, porque lo que él creía era que los venezolanos estábamos, era que si asumiendo trabajos que podían hacer para peruanos o cometiendo delitos, entre otras cosas. Yo le dije que no era yo, que no era uno, que conocía a miles de migrantes venezolanos que estaban haciendo cosas aún más importantes para su país. Ese peruano fue la primera persona en comprar el libro. Y no compró uno, sino que compró tres. Uno para él, uno para su novia y uno para su mamá, porque para él eso era lo que debía difundirse. Nosotros, desde la Red Internacional de Abogados por Venezuela, venimos haciendo un trabajo netamente político. Es cierto, denunciando toda la violación de nuestras leyes nacionales e internacionales por parte de la dictadura de Maduro y brindando nuestras humildes herramientas eh, para lograr que se reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela. Eso es cierto. Sin embargo, no podíamos dejar pasar la situación que está viviendo el Perú con la población migrante y refugiada. Yo recuerdo que lo dije en el Congreso de la República también el año pasado, cuando tuve la oportunidad de que me dieran un derecho de palabra. Tenía a mi lado al superintendente de Migraciones, Armando García Chunga, y en la misma sala estaba el comandante de la Policía del Perú y otros altos funcionarios del Estado peruano. Allí yo les dije que nosotros no estábamos en su país de turistas, que estábamos huyendo. Y aunque no son palabras tan profundas, pareciera que en 7, 8, 9 años ellos aún no habían podido entenderlo, porque la actuación del Estado peruano con los migrantes estaba lejos de ser buena. Pedro, me acuerdo, me acompañaba ese día. Yo dije, bueno, no sé si me quitan los papeles aquí, pero yo tengo que decirles porque esta oportunidad es difícil tenerla nuevamente. Y efectivamente fue la única oportunidad que tuve para dirigirme a los funcionarios del Estado. Pero allí se los dije, su actuación está lejos, lejos de ser buena. Y ustedes han hablado sobre los retos a los que se sigue enfrentando la migración. No hace falta que yo los mencione, pero sí es importante hacer eco de lo bueno, que se multipliquen este tipo de eventos donde se reúna gente buena como ustedes. Apoyarnos entre nosotros y hacer cosas juntos. No es tan complicado, no es tan complicado. Esto no es una competencia de organizaciones y así debemos entenderlo. Tenemos que sumarnos y apoyar
los eventos, las organizaciones. No sé por qué se cree que es una competencia o no sé si se cree que es una guerra de egos, pero eventos como este, al menos para mí que estuve 7 años en Perú y ya tengo un año fuera, yo no había visto a 4 o 5 autores reunidos hablando sobre sus libros y hablando sobre una realidad política en el Perú. Y este tipo de eventos son los que se necesitan a la gente que apoye, a la gente que difunda. Sé que hay muchas personas trabajando por reducir las brechas, yo lo sé, por garantizar nuestros derechos, por tener cada vez más accesos a los servicios. Pero falta más, falta más. Por eso además creamos este tipo de espacios donde podamos reconocernos, donde podamos compartir, crear alianzas, fortalecer y empoderar a nuestra gente. No me quiero despedir sin antes hacer mención de una fecha, que es el 10 de enero, evidentemente. Porque sí, nosotros debemos como venezolanos creer y tener fe, pero esa creencia y esa fe tienen que estar puestas en un objetivo y no en una simple fecha. Como venezolanos debemos estar seguros de que nosotros vamos a volver a tener una Venezuela libre, próspera, democrática, como mencionaban, como lo decían, para recibir a cientos de migrantes en el mundo. Nosotros tenemos que apoyar esta lucha, porque esta lucha es de todos nosotros. Una vez más, muchas gracias. Yo feliz de que ustedes, el equipo de la Red Internacional de Abogados por Venezuela en Perú, puedan hacer posible este tipo de eventos y seguimos. Todo comienzo es difícil, pero yo confío en la capacidad de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Ana. Para nosotros, muchas gracias por todo, de verdad. Y un fuerte aplauso para los autores y para todos nosotros como migrantes que donde estemos vamos a dar ese toque como venezolanos que somos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.